Hola, iniciamos la lección 2, protocolos de comunicación. ¿Y qué son los protocolos de comunicación? Es el lenguaje con que nos vamos a comunicar con un vehículo a través de una interfaz de diagnóstico. Entonces vamos a ver qué es un protocolo de comunicación. Lo primero que vamos a ver es que desde hace mucho tiempo hemos intentado o lo hemos logrado comunicarnos de formas distantes a través de algunos métodos. Ustedes habrán visto, por ejemplo, las señales de humo, luces intermitentes y demás. Hay uno con el que me gusta explicar el tema de protocolos de comunicación, que es el código Morse. Yo sé que ustedes el código Morse se estarán preguntando o lo recuerdan, pero les voy a ayudar con una pista. Aquí les voy a poner una pequeña grabación de un código Morse. Ustedes deben estar escuchando en este momento simplemente la ausencia y la presencia de una señal. Esa presencia y la ausencia de la señal es una comunicación en código Morse. ¿Y qué es eso de código Morse? Entonces, una persona a una distancia dialogaba con otra o se comunicaba a través de unas presencias de golpe. Esos golpes lo que daba a decir era que era una presencia, llamémoslo un 1, y la ausencia a un 0. Y la otra persona en el otro extremo lo que hacía era recibir esas señales, interpretarlas y entender un mensaje del emisor hacia el receptor. Hasta ahí no tenemos nada nuevo, realmente lo único que hacían era comunicarse a través de un cable y hacían la comunicación. Hoy en día es más sofisticado aún eso. ¿Por qué? Porque logramos crear que ese emisor y ese receptor ya no fuera un humano, sino un dispositivo. Entonces existen módems de comunicación, equipos celulares, una cantidad de interconexiones que por un cable envían esos mismos protocolos o envían esas mismas señales de 1 y 0 y en el otro extremo se rearma el archivo, como lo estamos viendo en este momento. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Lo grabo acá, mi emisor, que en este caso va a ser todo nuestro estudio, genera la captación de este video. Este se descomprime en unos y ceros que van a viajar por internet y en su casa lo que ocurre es que su equipo de cómputo es capaz de descifrar esos unos y ceros y rearmar este video, armar esta señal y este audio. Entonces, si se ha logrado en otras tecnologías, en el tema vehicular también fue posible. ¿Y esto por qué fue necesario? Porque obviamente existieron algunos vehículos en el año 80, en el tema más de pasajero, es decir, en los vehículos de turismo y en los vehículos del hogar, que empezaron a involucrar los protocolos de comunicación. ¿Y esto por qué fue necesario? Porque a medida que empezó a crecer el confort, la seguridad y el entretenimiento, empezaron a crear unidades de control electrónico, unos dispositivos que tenían la capacidad de recibir señales y transmitir otro tipo de señales o hacer intercambios de información. Cuando el vehículo se enfermaba, es decir, se dañaba, solo tenía un check engine o solo tenía una luz de forma completa para informar que estaba dañado. Pero era muy difícil poder llegar a ese vehículo y entender qué era lo que le falla. Si lo vemos con el humano, nosotros cuando vamos al médico tenemos unos síntomas, tenemos fiebre, gripa, lo que sea. Y adicional a eso, el médico cuenta con unos equipos con los que nos ayuda a identificar cuál es nuestro problema. Asimismo pasaba en el vehículo y fue necesario crear algún protocolo que nosotros pudiéramos conectarle a un equipo de diagnóstico y entenderle cuál era la falla. Pero no solo la falla, porque preventivamente también necesitábamos entender cuál podría llegar a ser su próxima falla. Adicional a eso, hacerle mantenimiento, configuraciones y demás. Entonces ahí en ese instante empiezan los protocolos de comunicación. Recordemos que en el año 80 la fabricación de un vehículo solo el 0,5% se dedicaba a tecnología. Y hoy en día, ¿ustedes creen que ese porcentaje puede ser el mismo? El 60% del vehículo realmente se invierte en el tema tecnológico. Entonces ha cambiado ese paradigma y hoy en día el vehículo requiere aún más podernos conectar con él para entenderlo. ¿Cómo es la evolución y la historia de los protocolos de comunicación? Cada vehículo que estaba fabricando, digamos que existieran marcas en ese momento, en los años 80 como Ford, estaba Volkswagen, Mercedes y demás, trabajaban de forma independiente en poder dar esas diferenciaciones en su servicio, tener mejor confort, entretenimiento y demás, pero con ello llevaban la responsabilidad de poder hacer diagnóstico automotriz. Entonces cada uno empezó una investigación de crear un propio protocolo. Entonces se abrieron muchos protocolos de diagnóstico en el tema vehicular. Todavía el segmento del pesado, en ese momento ya existían obviamente los vehículos de trabajo,
pero estos no tenían necesidad de ser diagnosticados porque realmente carecían de algunas funcionalidades que tenían esos vehículos como entretenimiento, seguridad, confort y demás, y estaban solo enfocados en el tema del trabajo. Hoy en día estos vehículos ya cuentan con todo lo mismo que tiene un carro vehicular normal. Entre el carro vehicular normal puede llegar a tener un excelente sistema de frenado, el camión de carga también lo puede llegar a tener. Bueno, en ese momento, cuando se empezaron a crear en el liviano toda esa cantidad de protocolos, existieron muchas cosas, como que cada uno, vamos a ver, iba manejando, esto en la diapositiva, vamos a mirar que cada uno iba creando también un puerto de diagnóstico, según un año y un tipo de estandarización. Entonces se creó OBD1 y luego existió OBD2. Y cada fabricante iba teniendo a disposición unos cables, aquí están señalados en negro, los que según este modelo iba usando. Es decir, que tampoco había una estandarización de dónde iban a ir las corrientes, la energía, la comunicación y demás. Obviamente esto dificultaba muchísimo el que un taller pudiera ser multimarca. Adicional a eso, no solo un taller, sino que también las entidades que regulan el transporte pudieran llegar a tener un acceso completo. Entonces empezaron a verse con la necesidad de establecer alguno de esos protocolos como el que fuera el estándar para todos los vehículos. Y muchas asociaciones de vehículos y técnicos e ingenieros de diferentes países iniciaron un trabajo con ello. Obviamente aquí estamos viendo diferentes conectores y así hoy en día si tenemos un vehículo todavía de estos años podemos llegar a tenerlo. Obviamente menos mal nosotros en este curso estamos enfocados en el pesado, pero no está de más conocerlos. Esos protocolos de comunicación, en los años 90, Bosch, que es uno de los grandes fabricantes de muchos temas tecnológicos, implementó una red llamada la red CAN. La red CAN no la hacen la red CAN porque sea la red más rápida, porque existen redes más rápidas. Ahora, vamos a recordar algo. Por acá tengo el dato. Un código Morse, la señal código Morse puede hablar de 25 palabras por minuto, es decir, entre dos personas podríamos comunicarnos con esa velocidad. Un protocolo de comunicación podría llegar a tener hasta 117.000 palabras por minuto. Y en el caso de la red CAN, que fue esta que inventó Bosch, puede llegar a tener hasta 12.538 palabras por minuto. ¿Qué significa con eso? Que podría enviar alrededor de unos 14 libros por cada minuto que estamos nosotros dialogando. La comunicación entre dos equipos de control son muchísimo y obviamente pueden enviarse la cantidad de datos que requieran. Existen unas más rápidas, como les comentaba, pero lo que caracteriza a la red CAN de Bosch es que es la más estable y la más segura. Entonces, a través de esos dos características o atributos, todos los otros fabricantes empezaron a estandarizar la norma. Y por eso se lleva a que hoy en día el 90% de los vehículos livianos tengan un conector OBD2, basado en ciertas reglas también. Como dijeron, en el habitáculo del vehículo tiene que estar en cierta disposición, a una distancia, debe estar oculto. Y adicional, estandarizaron que, por ejemplo, en el conector OBD2, la línea 4 y 5 sea negativo y el 16 sea el positivo. Y obviamente estandarizó algunas cosas con los protocolos de comunicación, logrando así tener hoy en día una unificación de la forma en que nos comunicamos con los vehículos livianos. Pero vamos a ver los pesados. ¿Qué ocurrió con los pesados? Como esto emerge después de lo que ocurre con toda esa diversificación de las marcas en livianos, en el pesado se crearon dos grandes protocolos, uno llamado el J1708 y el otro llamado J1939. El J1939 simplemente es una red CAN, es decir, es el CAN que también utilizan los vehículos, pero para pesado lo vamos a llamar de esta manera, porque así fue que se estandarizó el protocolo. ¿Cómo vamos a ver los protocolos de comunicación? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos y ahorita vamos a ver en físico cómo funciona. Primero ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es J1708? ¿Qué es J1939? Es el lenguaje con que se arma el mensaje al otro extremo. Sabemos que tiene unos y ceros y se están viajando entre un extremo y el otro. Y el J1708 lo que les da es el lenguaje con que esos dispositivos se pueden conectar. Si hacemos también otra analogía, es decir, hacemos otra comparación, podemos decir que el J1708 podría ser como un walkie-talkie. ¿Por qué? Porque un walkie-talkie, si ustedes recuerdan, se comunica entre dos,
pero obviamente la comunicación no es tan fluida como lo pueden ser otros elementos. Mientras que yo hablaba debía parar, puedo escuchar a la otra persona, solo podía conectarme con dos. Entonces, este tipo de comunicación la reemplazó la red CAN, que es el J1939. Y esta comunicación, si hacemos la comparación, ya sería como un celular, que yo ya puedo tener en una conferencia a varias personas. Que no nos entendamos es otro tema, pero podemos tener una conferencia con varias personas, podemos transmitir otro tipo de mensajes mucho más robustos que solo una comunicación, es mucho más rápida. Entonces, la comunicación del J1708 al 1939 mejoró y la posibilidad de intercomunicar más de un módulo de control a la vez. El J1708, que lo vamos a ver que fue un conector de 6 pines, estuvo en los vehículos hasta el 2007. Algunos vehículos que venían con motor Cummins lo traían, algunas Kenworth anteriores, algunos International Eagle lo manejaban, algunos Detroit también lo manejaban. Mac e International manejaban este tipo de conector. Si ustedes ven, yo les puse acá con colores los protocolos y las corrientes que necesita ese protocolo para energizarse. Tengo un positivo, un negativo y tengo dos líneas de comunicación. Y el fabricante dejaba dos líneas por si requería alguna otra segunda red de comunicación. Volvo, a diferencia de los europeos, ¿qué pasó en el tema americano? El gobierno americano siempre estuvo preocupado porque existiera una unificación en los protocolos de diagnóstico. Por ello todos los vehículos en Estados Unidos manejan un tipo de conector, pero en Europa ocurrió algo que no había esa misma preocupación. Como son muchos más países y el mercado era mucho más amplio, Volvo pudo crear uno, Volkswagen creaba otro para sus vehículos de carga, MAN creaba otro, Scania creaba otro tipo de conector, Renault Trucks, no sé si ustedes lo recuerdan, era un conector así de grande con unos pines de este tamaño. Entonces, obviamente cada uno creaba su conector. Hoy en día ya eso también está normalizado. Ellos, su estandarización está enfocada hacia el OBD2, pero para el mercado americano encontramos los dos conectores, que es el de 6 pines y el de 9 pines. Ya los vamos a ver. Volvo manejaba un conector de 8 pines que lo maneja en sus autobuses, vehículos de carga y algunos de maquinaria, donde también tiene un positivo, un negativo y dos 10 de 1708. Y acá está el conector de 9 pines. El conector de 9 pines se fabrica o empieza su implementación después del 2007. Pero no podían dejar de no tener incluido al conector de 6 pines. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron positivo, negativo, pusieron las dos redes tradicionales de datos 1708 y dos del 1939. Así le dieron cavidad al 1708 y no fue eliminado totalmente, es decir, que le permitieron subsistir dentro de un cable de 9 pines. Y tenemos dos pines adicionales que están vacíos, que están disponibles para el fabricante. Por ejemplo, Freightliner en la versión Cascadia puede tener una segunda red CAN por acá, es decir, que tengo una red CAN primaria y tengo una red CAN secundaria. En Kenworth, en el modelo 2007 a 2009 que maneja módulo de control IQ, puede tener en la red puede tener un conector de diagnóstico de tipo K-Line. En el caso de Case New Holland también manejan unos pines y los redistribuyen. Entonces aquí vemos que casi todos los fabricantes del tema vehicular tienen este protocolo. Pero para que este conector exista tiene que haber una cabina. Y muchos fabricantes solo fabrican el motor. En el caso de Cummins, Caterpillar y entre otros, solo fabrican el motor. Y ellos tienen que también conectarse antes de vender ese motor. Tienen que diagnosticarlo antes de vender ese motor. Y algunos motores son vendidos sin cabina. En el tema industrial, en generación y demás, pueden llegar a no tener un conector de diagnóstico. Entonces ellos cuentan con un conector de 3 pines, que lo que hace es simplemente tener una red CAN. Esa red CAN, lo que busca con la red CAN, es que haya una comunicación. Si yo tengo una interfaz, una NEXI, yo voy a necesitar una corriente, un positivo y un negativo, porque si vemos, no tiene conexión. Pero si yo tengo un equipo Cummins, por ejemplo en el Inline 6, me permite conectarme sin corriente, solo con el USB del computador y puedo conectarme al pin de forma directa. Esto es un tip que es para el Inline 6, un punto a favor. Ahora, existe también el OBD1, muy poco visto en algunos vehículos General Motors, obviamente cajas electrónicas Allison y en algunos Detroit, un conector OBD. Komatsu maneja un conector de 12 pines propio de ellos y Caterpillar tiene un conector propio de 9 pines pero llamado CAT, que este conector tiene una gran diferenciación y aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
El conector de Caterpillar maneja la corriente en la mitad, mientras que el conector normal vehicular, que por cierto se diferencia porque trae una guía, lo trae a su inverso. Entonces, si yo por algún motivo elimino la guía e intento meter en un conector de Caterpillar, lo que voy a obtener es que se va a quemar nuestra interfaz de diagnóstico si no es la interfaz específica para este conector. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que en el D y en el C están el protocolo el CAN, pero en este caso está en otros pines, entonces no nos va a funcionar el cable. Y por último está el conector OBD2, que es el que hoy en día tiene Hino, Isuzu, Cummins y demás vehículos, y lo podemos ver de esta manera. Ahora les voy a acercar el cable y explicarles un poco sobre el conector. Entonces, si iniciamos al revés, este cable es un cable OBD, así lo van a tener en la cabina. Anteriormente existía un cable que traía aquí una guía, en el centro. ¿Por qué traía esa guía en el centro? Para indicar que era de un voltaje diferente. Hoy en día ya todo OBD viene de la misma manera y obviamente ese es el conector. Este conector lo maneja, en el caso de Caterpillar, el Kodiak, que fue un vehículo vendido, ya no se produce el vehículo, viene con unos pines en otra posición. Entonces algunos cables tendrían que decir Kodiak para funcionar. Por ejemplo, en el caso del Anexi 1, el cable termina en 09. Ese es el cable que realmente le sirve para Kodiak, porque también tienen un cable que trae una referencia terminada en 1313 y ese no les va a servir porque ese está enfocado para Hino y para Isuzu. Ese era el OBD. Obviamente lo traen muchos vehículos, ustedes lo van a encontrar. Ahora, el conector de cabina normal que van a venir en un vehicular es de 9 pines y ustedes lo van a ver de esta forma. Este es el conector, si ustedes ven, él trae una guía. Caterpillar no trae esa guía. Entonces, ¿qué significa? Que una interfaz como esta, que es la Nexi, cuando yo lo voy a conectar, la guía obviamente me da la posición del cable. Si yo quito esta guía y forzo el cable a entrar en un conector de Caterpillar, lo único que va a obtener no es conectarme, sino dañar la unidad de diagnóstico porque invierto la polaridad de la corriente que ingresa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese conector es de 9 pines, viene todo alimentado, pero puede existir en algunos vehículos que ustedes no van a ver pines disponibles, porque algunos de ellos ya no le han dado soporte a 1708. Y entonces solo se enfocan con 1939, trae su corriente, su positivo, y trae adicional el tema del 1939. Por acá van a ver un conector que es el conector de 3 pines, del que hablábamos, que es el conector de diagnóstico por 1939. Este conector lo que busca es conectarse al motor sin necesidad de pasar por cabina. Él carece de voltaje. No voltaje en el tema de comunicación porque ya lo vamos a ver. Lo que carece es que no alimenta la interfaz. Entonces por eso viene siempre acompañado en muchas ocasiones de una punta para poner positivo y negativo con el propósito de que la interfaz realmente pueda tener energía y pueda llegar a funcionar. Eso hasta ahí son los conectores de diagnóstico. Yo sé que ustedes han visto unos mucho más raros y a continuación vamos a detallar ya qué es realmente la comunicación del protocolo. El 1939 o la red CAN utiliza 2 cables. Obviamente tiene una mayor velocidad que el 1708 y este siempre va a tener que estar entorchado. El 1939 va a tener un conector que viene por cada pulgada, va a tener 360 la vuelta al cable. Ese cable viene de color amarillo y verde, habitualmente viene recubierto. Ese cable obviamente no se puede afectar porque él está cubierto con ese propósito de que se aísle cualquier otro tipo de interferencia que pueda llegar a tener. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿existen protocolos de comunicación de un cable? Sí, sí los hay. K-Line, L-Line son protocolos que también usamos en el tema pesado y únicamente van por un cable de diagnóstico. El 1708 puede venir entorchado, es de color azul y gris, pero habitualmente viene lineal, no viene recubierto porque no lo necesitaba. Ese protocolo no requería ese tipo de diagnóstico. ¿Qué más podemos ver del tema de diagnóstico vehicular? En el conector, obviamente la velocidad de la red CAN, sabemos que es hasta 1200 veces más que el 1708. Entonces ahí es un punto a tener en cuenta. Cuando voy a hacer diagnóstico, debo entrar a validar si una red vehicular tiene ambos protocolos, debería yo tener la red más rápida para conectarme. Con esto concluimos protocolos de diagnóstico, protocolos de comunicación. Espero que sea de su entendimiento y los invito a investigar aún más sobre este tema.